Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Centro Urbano Home. Hoy muy contentos porque vamos a revisar cómo se está comportando el sector inmobiliario en su conjunto y para ello tenemos un invitado de lujo y la voz autorizada para hablar de este tema. Y permítame presentarles al licenciado Enrique Telles, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Licenciado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Edgar, siempre un placer platicar contigo y todo nuestro auditorio. Es un honor tener esta conversación contigo. Son momentos críticos para México, momentos críticos para nuestra industria, pero como bien sabemos todos, nuestra industria es un indicador de crecimiento futuro y en la medida en que logremos echar a andar nuestra industria, sabemos que México tendrá un mejor futuro. Claro, y licenciado, agradecido nosotros porque sabemos lo difícil que en estos tiempos son las agendas y por eso estamos más agradecidos de contar con su participación, honrados de siempre poder platicar con usted. Y para arrancar, justo preguntarle, 2020, ya lo decía usted, la pandemia trajo retos importantes para el sector inmobiliario, para sus diferentes segmentos, pero hoy, a más de un año de la pandemia, ¿cómo está el sector inmobiliario? ¿Cómo diría que hoy en día se encuentra la situación en esta industria tan importante para el país? Mira, la industria ha sufrido mucho, como todas las industrias y todos los mexicanos, por la pandemia. Y lo hemos visto desde el tema en el cual, por razones sanitarias y obvias, tuvimos que parar las obras un par de meses en el verano del año pasado. Hemos tenido que dejar de operar centros comerciales y reabrirlos, cosa que ha sido muy dolorosa, y hemos tenido que cerrar oficinas también por la pandemia, lo cual ha tenido implicaciones importantes. Asimismo, obviamente la incertidumbre que ha traído la pandemia ha hecho que nuestros compradores y nuestros usuarios hayan pospuesto decisiones importantes de compra de vivienda o de ampliación o cambio de oficinas o en el caso de los centros comerciales, abrir nuevos locales, ¿no? Y eso obviamente ha tenido implicaciones muy importantes. Por no decir la industria hotelera, que también nosotros participamos como dueños de y operadores de los inmuebles, que pues, por obvias razones ha tenido una implicación negativa que estamos viendo, aunque poco a poco estamos viendo el renacer de la industria. Es importante también mencionar que por el otro lado, el sector industrial se mantuvo con un crecimiento relativo, porque gracias a la firma del TEMEC, las inversiones han regresado a México con una visión y una certeza de inversión de mediano y largo plazo en las cadenas productivas que suministran bienes manufacturados en Norteamérica principalmente, México, Estados Unidos y Canadá. Licenciado, me gustaría preguntarle cómo se encuentra hoy la confianza de los desarrolladores, de los socios de la ADI, a casi ya cerrar la primera etapa de 2021 y preguntarle un poco a la perspectiva qué tanto estos primeros meses o esta primera parte del 2021 se ha comportado conforme lo habían previsto ustedes al cerrar el ejercicio pasado, qué tanto va en esas expectativas y por supuesto qué tanto va en el sentido del optimismo de empezar una recuperación más acelerada en los segmentos que resultaron más afectados, por supuesto, pero también en estas industrias que, como bien decía, de alguna manera salieron mejor libradas de la pandemia. A ver, yo lo que te diría, Edgar, es que obviamente venimos con una visión muy conservadora del crecimiento hacia adelante. Queremos ser muy conscientes de dónde estamos invirtiendo y cuándo estamos invirtiendo. Entonces, si antes hacíamos un análisis a profundidad sobre los nuevos proyectos, en estos tiempos el análisis es todavía más minucioso para asegurarnos que los proyectos que iniciemos los llevemos a buen término, sean en vivienda, centros comerciales, usos mixtos, oficinas, hoteles o industriales. Obviamente hay segmentos en los cuales estamos siendo todavía más cuidadosos que otros segmentos, como puede ser el segmento de oficinas en particular en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque
el segmento de oficinas venía de un crecimiento negativo mismo antes de la pandemia, porque existía una sobreoferta en el mercado y una disminución de crecimiento de la demanda importante. Obviamente la pandemia, por razones obvias, disminuyó y frenó este segmento, y nuevas inversiones están siendo muy cuidadosas y en iniciar. Y lo que estamos viendo generalmente en oficinas es el, que los proyectos que estaban en marcha se lleven a buen puerto, se terminen, pero no necesariamente el inicio de nuevos proyectos, sino mucho análisis hacia dónde creemos que va a ir el mercado, porque el segmento no va a desaparecer, pero sí se va a transformar, ¿no? Entonces, aquí tienes un ejemplo. Y lo otro que está pasando en ese ejemplo es que al aplanarse las curvas de precios de rentas, en particular en la Ciudad de México, algunos inquilinos que estaban en edificios B y C están saltando a edificios A, donde el diferencial de precios es menor y los costos de operación pudieran ser menores. Y veremos en los próximos meses transformaciones o regeneraciones de estos edificios B y C a otros usos. En términos de vivienda, lo que te diría es, en el año 2020 y el primer trimestre de este año, el mercado estuvo ausente, porque de nuevo el comprador final estaba esperando una mayor certeza sobre cómo vendría el avance y la evolución de la pandemia y cómo estaría creciendo la economía, los negocios, las empresas donde cada uno de nosotros laboramos. En este segundo trimestre del 2021 estamos viendo que poco a poco el mercado está regresando. Obviamente la necesidad de nuevas casas, dada la formación de hogares, existe, y poco a poco estamos empezando a ver que el mercado regresa. Obviamente nos encantaría ver los números que vimos en el 2018, 2019, pero estamos lejos de ellos, pero estamos empezando a ver regresar. Y en ese sentido, las inversiones tienden a ser mucho más puntuales, muy bien localizadas, principalmente en los segmentos medios y medio residencial. En los grandes números, el segmento residencial y residencial plus, en algunas de las grandes urbes de México, pudiera estar sobreofertado, pero poco a poco se está absorbiendo. Y obviamente los segmentos de abajo de la pirámide, hoy, gracias a los créditos Infonavit y Foviste y algunos de los créditos de los institutos de vivienda de los diferentes estados, nos permiten que esos segmentos sigan absorbiendo a niveles sí por abajo de lo que teníamos antes, pero razonables. Lic Telles, preguntarle, de alguna manera, usted lo sabrá muy bien, en esta época de pandemia, la resiliencia y adaptación han sido dos conceptos que han estado muy presentes en diversas industrias. ¿Cómo evaluaría la aplicación de estos conceptos en la industria inmobiliaria? ¿Sí, digamos, de alguna manera respondió de buena forma los desarrolladores en torno a esos dos conceptos para sortear lo que representó el impacto de la pandemia? Mira, yo lo que te diría es que los desarrolladores del ADI siempre tratamos de ser punta de lanza y estar por delante del mercado. En proyectos que operamos, sean centros comerciales, oficinas, hoteles, inmediatamente trabajamos de la mano de la autoridad para, primero, definir medidas que nos permitieran operar bajo una situación de pandemia, de COVID, y pusimos las medidas y adaptamos nuestras operaciones para eso de manera importante. Y en el tema de vivienda, lo que hemos encontrado también es que viendo la evolución de cómo se vive en las casas y la importancia de tener espacios para poder hacer
o homeschooling, o escuela a distancia, escuela en casa, más bien, y oficina en casa, estamos, muchos de mis colegas sacaron productos y adaptaron sus productos ante esta nueva necesidad del mercado. Entonces, creo que eso es muy importante y es algo que hemos visto en los socios del ADI en particular y en general en la industria en México y el mundo. Pero en México sí hemos tratado de atender esta nueva necesidad y adaptar las operaciones que tenemos a esta nueva necesidad para asegurarnos que podamos operar bajo estos nuevos requisitos que tiene el México de hoy. En esta misma línea, licenciado, en el tema de adaptabilidad, de esta parte de ser resilientes en la industria, ya lo mencionaba usted ahorita, el tema de la reconversión de espacios. ¿Cómo lo están manejando desde ADI? Por supuesto, preguntarle, ¿ya hay interés de algunos socios en este tema? Y sobre todo preguntarle en el tema de cómo lo estarían trabajando con las autoridades, entendiendo que en muchos casos se requerirían permisos, en fin, una serie de trámites que tendrían que llevarse a cabo para poder lograr este tipo de operaciones. En ese sentido, que nos regales esas impresiones, ¿cómo están viendo la reconversión de espacios? Mira, creo que lo que hemos hecho es, entendemos que se requiere cierta reconversión, estamos trabajando de la mano con la autoridad, hoy tenemos mesas de trabajo con la autoridad para entender qué se requiere para transformar estos edificios de espacios de oficinas a vivienda. Algunos sí son factibles, algunos no. Y cómo hacemos para que esto sea lo más ágil posible y que se cumpla con una rentabilidad mínima necesaria para que el inversionista esté dispuesto a poner sus recursos para lograr esta reconversión. Hemos tenido en particular en la Ciudad de México mesas con el arquitecto Pablo Benlluren, para trabajar con ejemplos muy puntuales y a partir de esos ejemplos generar las reglas para la reconversión de estos espacios de oficinas a vivienda o a usos mixtos, que creo que es todavía más importante porque no necesariamente tenemos que reconvertir todo, pero podemos hacer que convivan en ciertos edificios, en ciertos proyectos. Y obviamente esta reconversión debería de incluir edificios ya construidos que se reconviertan, edificios en proceso digamos, de diseño y construcción que pudieran reconvertirse y, digamos, el pensar ciertos usos de suelo que permitieran esta reconversión, que en algunas zonas de la ciudad solo hay uso de suelo de oficinas y tal vez sea el momento de pensar por un espacio limitado de tiempo, tal vez, dar la flexibilidad de que dichos espacios se puedan convertir en vivienda o en usos mixtos y también tal vez algunas de las restricciones de espacio en términos de tamaño de unidad, del tamaño de la unidad, tamaño mínimo de la unidad, en algunas zonas para estos espacios de reconversión también repensar. Y son cosas, es el diálogo que tenemos hoy con la ciudad en una apertura total donde estamos trabajando. Obviamente hay limitantes importantes como el tema de los suministros del agua y la energía que tenemos que asegurarnos que se pueden cumplir. Cosa interesante, principalmente para los edificios, digamos, de regeneración urbana que se hicieron en los 70s, 80s, 90s, dado que las nuevas tecnologías son mucho más eficientes, estamos encontrando que el consumo de energía y de agua pudiera ser el mismo. Y eso va a permitir que los procesos de reconversión sean mucho más rápidos. Y que aquí hay una oportunidad para el segmento, ¿no, licenciado? Es decir, oportunidad para todos, porque al final de cuentas esto representaría inversión y representaría mover la dinámica económica en el país que tanto hace falta, ¿no? A ver, obviamente creo que esta es una oportunidad de inversión, siempre y cuando se den los elementos que la permitan, que son algunos de los que hemos
platicado, Edgar. Pero también hay un tema de regeneración urbana. En algunas de las zonas donde están estos edificios, creo que hay un tema muy interesante. Son zonas que en su momento eran muy apropiadas para las oficinas, pero hoy, al ir insertando vivienda de regreso a la zona, eso hay una regeneración y te crea una vida mixta, que es lo que buscamos en las ciudades. Entonces, creo que eso es un tema muy importante. Adicionalmente, obviamente, las oficinas generan tráfico de movimiento en sus diferentes movilidades y la vivienda tiene ciclos de movimiento diferentes. Entonces, de nuevo, empezamos a generar estas zonas, una amabilidad mucho mayor para estas zonas al hacerlas mixtas, ¿no? Entonces, creo que hay, además de la reactivación económica, la generación de oportunidades de inversión, hay un tema de regeneración que no deberíamos de dejar al lado, que creo que es muy importante. Y es un concepto bien interesante. Al final de cuentas, ve a las autoridades muy conscientes o de alguna manera abiertas justo a impulsar el esquema de la regeneración, entendiendo eso, ¿no? Que no solo es oportunidad para la inversión, sino principalmente para una reconfiguración óptima de la ciudad. ¿Estarían viendo ustedes de alguna manera que sí hay esta disposición de las autoridades de caminar en esa ruta? Mira, yo lo que te diría es que hemos encontrado eco importante con las autoridades en los diferentes niveles, en las diferentes instituciones y entidades de la ciudad, principalmente en la Ciudad de México, y de alguna manera la Ciudad de México es quien pinta la pauta hacia el futuro en algunas cosas para el resto del país. Y sí, creo que es un tema que, como mencionado, estamos trabajando de la mano con ellos, que ellos están conscientes que es lo quieren hacer bien y quieren asegurarse que puede generar inversiones importantes, pero también en vez de tener edificios vacíos en ciertas zonas de la ciudad, empezamos a crear vida de nuevo en estas zonas de la ciudad. Y hablamos en oficinas, pero pudiera estar pasando en reconversión de bodegas a vivienda o en algunos centros comerciales también, ¿no? Lo pongo como ejemplos. Claro, y el caso específico y más emblemático de la Ciudad de México es Vallejo, ¿no? Que justo ya hay trabajo por ahí. Exacto, exacto. Licenciado Telles, preguntarle un poco y abundar en la dinámica por segmentos, partiendo de esto que mencionamos, que de alguna manera esto es una oportunidad, digamos, en el segmento de oficinas, pero ¿cómo estarían viendo otros segmentos como los hoteles y los centros comerciales? ¿Cómo están hoy? ¿Qué tanto ven áreas de oportunidades hacia esta recuperación? Entendiendo que de alguna manera aún estamos en la pandemia, pero que esto de la vacunación trae una luz al final del túnel. ¿Cómo nos regalaría ese panorama que se estarían viendo ya más oportunidades para impulsar esta dinámica? Mira, a ver, Edgar, de nuevo, creo que hay que ir con pies de plomo, ¿no? Y ir analizando oportunidad por oportunidad. Te diría que en el sector hotelero todavía el subsegmento, por llamarlo así, de ciudad y negocio, va a tardar en recuperarse. Gracias, como tú mencionas, a la vacuna y la creación de inmunidad de rebaño, podremos ver el regreso de este segmento, pero todavía pensamos que es algo que va a tomar su tiempo. El hecho de que las oficinas se estén reabriendo va a generar oportunidades en la reactivación de este segmento, pero no necesariamente en la construcción de nuevos proyectos, pero sí en el echado a andar y de los que hoy ya están en operación. Por el otro lado, en playa, estamos viendo que pues muchos de nosotros estamos buscando la oportunidad de pasar tiempo fuera de las urbes y que obviamente el Zoom, como estamos hoy tú y yo platicando, permite que puedas tener este trabajo a distancia y al incrementar las vacunaciones y las medidas para convivir con el COVID, estamos viendo que este segmento está regresando y tal vez está regresando más rápido de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque ya estamos todos muy cansados. Ya
ha sido largo y todavía, aunque vemos la luz al final del túnel, el túnel todavía se ve largo, por lo menos en México, ¿no? Hay otros lugares del mundo donde el túnel tal vez se está cortando, pero en México todavía nos falta buen trecho de este túnel, ¿no? Entonces, pero te diría que empieza a haber oportunidades y estamos viendo a inversionistas nacionales e internacionales analizar oportunidades en playa, tanto para hoteles como para hacer desarrollos de segundas casas, y hay que seguir el análisis y el trend para ver cómo va desarrollándose. En términos de centros comerciales, yo lo que te diría es, hoy todavía es difícil, como no, en México no estamos acabando de ver la luz del túnel, hablar de nuevas inversiones. Yo creo que ahorita estamos mucho más enfocados en asegurarnos que los centros comerciales que hoy tenemos puedan operar a niveles de rentabilidad razonable, que podamos, como lo hemos venido haciendo, otorgar una visita segura para todos nuestros visitantes. Y en la medida en que eso se vaya logrando y que el mercado regrese, vamos a ver oportunidades para seguir creciendo en el sector, pero este es un sector que está en una consolidación de lo que ya existe, de la infraestructura existente. Eso no quiere decir que en algunos puntos de la República, con mercados no atendidos o muy desatendidos, no estemos viendo el surgimiento y el desarrollo de nuevos centros comerciales. Pero los números que veníamos viendo de crecimiento, por el momento no los vamos a ver, ¿sí? Y en el caso de oficinas, pues creo que ya platicamos, creo que es un tema más de consolidación también similar a centros comerciales. Bien, Telles, preguntarle, el tema de inversiones, ustedes siempre han sido referentes, motor económico importante. Para este año, ¿tienen de alguna manera alguna proyección en el tema, alguna cifra? Y sobre todo, en esa lógica, por supuesto, usted lo mencionaba muy bien, ¿qué le pedirán a las autoridades para que en todo caso esa cifra se pudiera concretar o se pudiera lograr? Porque de alguna manera, usted lo ha dicho muy bien, es trabajo y hay que estar trabajando en torno para generar las condiciones para que se concrete esta clase de inversión. Mira, nosotros tenemos una estimación de las inversiones que tenemos en proceso y que pudieran iniciar este año, de cerca, a nivel nacional, de cerca de 19,000 millones de dólares. Es importante mencionar que de esta cifra, hoy el 51% está en ejecución. Son proyectos, como sabes, las inversiones en bienes raíces y de los socios del ADI en particular, por su envergadura, no son inversiones que maduran en un año, son inversiones que maduran en 3, 4, 5 años, ¿no? Y en algunos casos más. Entonces, por eso es que hablamos de estos 19,000 dólares, 51% ya está en proceso, 45% está de la inversión está en proceso de gestión y proyecto, y un 4% son proyectos que se están reevaluando, que están, digamos, en este proceso de decir, pues, si era de oficinas, debe ser de vivienda, si había comercio, no debe de haber comercio, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos ahí es donde vamos. Ahora, tú me preguntabas, oye, ¿qué se requiere para detonar esto? Yo te diría que lo más importante es certeza jurídica. Al inversionista lo que más le interesa es certeza jurídica. Segundo, te diría una eficiencia en la obtención y gestión de los permisos y licencias y transparencia en los mismos. Y ahí mismo, en ese nivel, o sea, no es 1, 2, 3, las 3 cosas más importantes, pues obviamente el regreso del mercado, ¿no? Si no hay mercado, no hay inversión. Entonces, pues necesitamos generar esas 3 cosas. Preguntar en ese sentido, ¿cómo están percibiendo, ustedes que tienen muy de la mano ahí, cómo están percibiendo el público inversionista al sector inmobiliario hoy en México? ¿Lo están viendo como una oportunidad? ¿Hay intención, hay este apetito por apostar en el sector inmobiliario mexicano?
Mira, yo lo que te diría, el desarrollo inmobiliario en México siempre será una oportunidad por el tamaño del país, el tamaño de los mercados, el hecho de que hoy todavía tenemos un bono poblacional positivo para los próximos años y por lo tanto veremos crecimiento en la creación de hogares. Entonces, siempre tenemos el ojo del inversionista puesto, pero reitero el tema de certeza, de obtención de permisos, de agilidad en la obtención de permisos y licencias y de un crecimiento económico positivo que permita que haya un mercado, que haya un crecimiento y haya una demanda. Bien, es preguntarle un poco perspectivas de la ADI, del grupo de la asociación para el segundo semestre de 2021. Sobre todo preguntarle hacia dónde van a enfocar la agenda, cuáles serían los temas prioritarios por abordar en este segundo semestre del año y sobre todo apuntando a 2022, no ya partiendo de la visión que 2022 podría ser un mejor año para México en su conjunto. Mira, yo lo que te diría, Edgar, es estamos trabajando, por un lado, en asegurar que tenemos ¿cómo llamarlo? La estructura correcta para operar los desarrollos que hoy ya tenemos, o sea, asegurarnos que podemos seguir operando y no tenemos que cerrar centros comerciales, oficinas, hoteles, hospitales, etcétera, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Luego, estamos trabajando muy de la mano con las autoridades en los diferentes niveles, federal, estatal y local, para asegurarnos que aquellas nuevas inversiones que están en marcha o que pudieran estar en marcha, se dan. Creo que eso es muy importante. Aunque hoy la inversión se ha reducido, lo que tenemos que asegurarnos es que aquellas que pueden empezar, empiecen lo antes posible y aquellas que están en proceso sigan y continúen hasta terminarse. Creo que eso es importantísimo, ¿sí? Y también estamos de la mano del gobierno trabajando para generar certeza jurídica en los diferentes mercados que estamos para nuestros inversionistas. Hacia este escenario, ¿verían algunos elementos en los que pondrían mayor atención? Y sobre todo preguntárselo así, ¿verían elementos que les preocuparían en el entorno económico nacional por parte de política pública? En fin, elementos que les preocuparían y que dirían hay que seguir el paso para que de alguna manera no se conviertan a la postre en obstáculos que interfieran en la dinámica del sector inmobiliario. A ver, yo te diría que el sector inmobiliario no es inmune y no es diferente que muchos otros sectores en términos de las políticas que toma el gobierno federal. Entonces, en la medida en que el gobierno federal genere certeza jurídica, transparencia y apoya el crecimiento de los mercados, el segmento va a crecer como van a crecer otros segmentos. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y ya la ejecución en los niveles estatales y locales también es muy importante. Y creo que eso es lo que queremos ver en el sector. Estamos trabajando de la mano con las autoridades para que se dé. Y creo que esto no es un trabajo solo de las autoridades o Claro. solo del sector inmobiliario. Es un trabajo conjunto, como lo hemos venido diciendo. Es un trabajo que buscamos se detone de manera conjunta, pero sí tenemos que asegurar una visión de país y de economía que nos dé certeza a la inversión. Hoy este trabajo que, por ejemplo, están haciendo desde ADI con las autoridades, ¿les genera confianza a ustedes? Es decir, ¿van por buen camino? ¿Se sienten optimistas con lo que han llevado o con lo que han logrado con estas mesas de trabajo con las autoridades? Mira, yo lo que te diría es que nos sentimos razonablemente optimistas que las cosas pudieran ir por buen término, pero todavía hay mucho trabajo por delante por hacer, ¿no? Buenísimo. Lic Telles, por último, preguntarle en términos generales,
¿Cuál sería la perspectiva para ADI, para los socios? ¿Qué estarían viendo que nos regalen estos puntos principales que estarían contemplando? Sobre todo eso, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo se sienten hacia futuro? Mira, yo lo que te diría es reiterar lo que dije al principio. Estamos siendo muy conservadores y sobrios sobre inversiones futuras. Estamos muy enfocados en asegurarnos que estabilizamos nuestras inversiones actuales y muy enfocados en buscar oportunidades puntuales para seguir invirtiendo. A eso es lo que nos vamos a dedicar los socios del ADI. ¿Ven fortaleza en el sector de alguna manera? Mira, yo lo que te diría es, vemos estabilidad en el sector. Buenísimo. Señor Telles, pues muchísimas gracias por el tiempo. ¿Algún último mensaje que nos quiera regalar? A ver, yo lo que primero, antes que nada, Edgar, gracias por tu tiempo y por la entrevista. Siempre es un placer platicar contigo y con todo nuestro auditorio y todos nuestros lectores. Quisiera decir que México es un gran país, que existen oportunidades, a pesar de una situación de salud complicada y de economía complicada, pero es importante mencionar que estas oportunidades hay que verlas con cautela y ejecutarlas con la mejor certeza posible, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Buenísimo. Pues licenciado Enrique Telles, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, muchísimas gracias por el tiempo y comprometerlo a que podamos seguir teniendo estas charlas para dimensionar, para ir viendo cómo se desenvuelve el sector inmobiliario tan importante para el país. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Edgar. Es un placer, como decía hace un momento, y encantado de seguir la conversación para nuestra audiencia y nuestros lectores. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.